Muchas gracias a Tomás Corona Rodríguez, poeta y gran colaborador del programa de Miércoles Literario, por esta lectura de los datos de nuestro invitado, que son bastante trascendentes y que el día de hoy vamos a continuar dándole la palabra a una excelente dama de la sociedad neoleonesa, que en el ramo de la poesía tiene muchos libros también y apoya este día con su participación al compañero Sergio Manuel. Me refiero a la profesora Irma Elvira Tamés García. Gracias, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Sergio, muchísimas gracias por la invitación y por confiar en una servidora para realizar esta empresa. Es un placer compartir este espacio también con mi querido Juan Manuel Cermeño, a quien respeto y admiro mucho, porque con su juventud a cuestas siempre nos enseña bastante. Este libro, de Sergio Manuel Martín Gamboa, prologado por Juan Manuel Cermeño, quien atinadamente disecciona el libro para mostrarnos cada uno de los aspectos y contenidos en él, con mucha sapiencia y pericia en el arte literario y en la filosofía. Sergio nos comparte 113 páginas de poesía y de relatos en su libro Yo. Tal vez el primer impacto, cuando vemos la portada con la foto de Sergio y el yo, nos puede traer, porque ya alguien que me vio con el libro en la mano y ve la portada y me hace comentarios, y eso me dio una pauta. Dije, es bueno aclarar a veces las portadas también, porque es el primer acercamiento y es el primer gancho hacia el lector. Entonces, el primer impacto al ver la portada y el título del libro, pudiéramos tergiversar el propósito creativo. Hemos satanizado el yo, la primera persona. Sin embargo, conocedor de psicología y de filosofía, Sergio, sin ahondar en explicaciones, nos muestra el yo poético, ese mediador del poeta a través del cual éste manifiesta sus sentimientos y sus deseos, sueños, razones, experiencias. Es la voz mediática de los pensamientos del escritor, a través de la cual adquieren sentido. El yo poético dialoga, propone, sugiere, seduce al lector, y este es el caso justamente de este libro, que desde la portada seduce, porque te llama la atención yo, cuando siempre tratamos la mayoría de omitir el yo, y aquí lo podemos malinterpretar. Sin embargo, se justifica desde el yo poético, pero también, si habláramos del yo psicológico, más allá de una egolatría, que generalmente es lo que nos viene a la mente con este título y la fotografía, podríamos decir que nada más alejado de la realidad, pues el yo se construye con la finalidad de adaptarse a los diferentes escenarios de la vida, una posición subjetiva que incluso puede ser desconocida por el individuo en momentos. Es el mecanismo responsable de darle equilibrio a la psique, buscando regular los impulsos del ello, al mismo tiempo que intenta satisfacerlos de modo menos inmediato y más realista. Gracias al yo, la persona logra mantener la cordura de su personalidad. En filosofía, el yo es el centro espiritual de la personalidad, de la individualidad humana, que mantiene una actitud activa hacia el mundo y hacia sí misma. El yo es propio del hombre, que controla él mismo sus actos y es capaz de desarrollar iniciativa en todos los aspectos. Filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, Kant y otros hacen también su aportación en relación al yo, los que no voy a mencionar para no profanar el motivo que nos ocupa esta mañana, que es justamente la presentación del libro Yo de Sergio Manuel Martín Gamboa. Plantearé dos cuestionamientos que los voy a dejar, las respuestas o las posibles respuestas las voy a dejar para más tarde, pero sí voy a hacer dos planteamientos
que Juan Manuel Cermeño hace en el prólogo y que yo quiero resaltarlos. ¿Hasta qué punto hacemos ficción al reescribir la historia propia? ¿Y hasta qué punto hacemos historia personal al reescribir la ficción? Esto es para Sergio, pero también es para toda la concurrencia. Me parecieron muy interesantes y muy importantes estos dos cuestionamientos. En el paso a paso de la lectura de poemas y relatos de este libro, podemos hacer otras tantas historias derivadas o inspiradas del mismo, pues hay tanto que nos remite a la propia vida, al análisis de lo que vemos, vivimos, lo que hay en el entorno, a la conclusión que claramente puede ser muy disímil a la del texto. Eso solo un libro lo puede lograr. Vamos leyendo y las historias que Sergio nos comparte en este libro son muy fuertes, la verdad. Yo las leí varias veces por el impacto que te causa cada una de las historias, pero también los poemas. Va más allá de lo simplemente literario como se concibe mucho ahora la literatura. Esto sí tiene un fondo, y un fondo fuerte, filosófico, psicológico, literario. Tanto los poemas como la narrativa que hace Sergio son muy interesantes. Además resalta mucho su línea directa en el existencialismo y en la psicología. Cada poema, escritos, la mayoría en verso y alguno que otro en prosa, nos remite a sueños y anhelos tan etéreos o tan tangibles como cada uno se identifique. Nos muestra cómo ver a una persona que nos inspira algún sentimiento profundo nos lleva a describirla desde el imaginario. Por ejemplo, en el poema Carta de Amor, en la página 24, que a la letra cita: a pesar de la experiencia de la vida, del tiempo, del sufrimiento y del dolor que has pasado, déjame decirte que te veo frágil, inocente y un poco temerosa. Quizás es solo su percepción, quizás no, pero ese es un trabajo del yo poeta, el que veo, que siento, que me inspiras, que me haces sentir, que me haces pensar, a qué me remites, hasta dónde me llevas, y de ahí se pueden derivar un sinfín de historias, y de ahí se pueden derivar un sinfín de ejercicios no solamente literarios, sino de observación del entorno y de las personas, que a veces también hemos dejado ya de observar a las personas y de intuir solo por su expresión, su sonrisa o su mirada, intuir qué realmente está sucediendo, realmente está bien la persona, es lo que intenta aparentar o va más allá. Entonces, yo creo que esta carta de amor sí nos puede dejar esa lección, y que ya no observamos y ya no vemos a los ojos tampoco. Y aquí Sergio, al relatar en ese poema cómo la ve y las respuestas y el intercambio que hay, creo que eso es parte de lo muy interesante que tiene, y así todos sus poemas. Esto es muy propio del humano y es también de la poesía, como les comentaba yo ahorita. En el relato titulado La graduación, Sergio hace gala de su conocimiento psicológico y filosófico y nos pone a pensar: ¿qué sucedería si de pronto nos atreviéramos a romper paradigmas, a modificar nuestras estructuras mentales superpuestas expresando lo que en realidad pensamos, en lugar de decir lo social y políticamente correcto? Cuando se adentren a este libro y lean este relato titulado La graduación, entenderán que es muy poco lo que digo para lo que van a encontrar ahí. De verdad, lo podía ver, y podía ver a todos los alumnos y a todos los colegas maestros ahí junto al interlocutor, asustados de lo que estaba diciendo, asustados del discurso tan fuerte, pero tan certero y tan verdadero, tan real, y él con el valor
de expresar lo que en realidad siente y lo que en realidad piensa, y no lo que la sociedad está esperando que diga, solo para dar palmaditas, para que todo el mundo se sienta exitoso y verdadero. Entonces es muy interesante la forma de trabajar la literatura de Sergio, y obviamente en cada uno de los relatos, en cada uno de los textos que cada escritor o poeta vamos haciendo, obviamente también se permea mucho de ti, de tu historia, de tu personalidad, del cómo ves la vida, del cómo tomas las cosas, del cómo percibes tu realidad circundante, pero también de esa fantasía que te invade. En el texto que se intitula Arpía, nos estremece al hablar de una madre que Sergio define como siniestra combinación entre demonio, sirena, ninfa, gnomo, hechicera, bruja y algunos adjetivos más. Una historia que desde el psicoanálisis freudiano nos remite a esa sensación existencialista que busca entender la ansiedad, la desesperación, la enajenación que las personas sienten por sí mismas y por la sociedad, la impotencia ante la represión neurótica, la ansiedad que se puede traducir en sobrevivencia y que también se puede considerar como una señal de peligro para el interlocutor. De verdad, al estar leyendo este relato, que es el último que viene en el libro, pero no menos importante que todos los demás, ni menos interesante, sí, cuando lo estaba leyendo te lleva a pensar, Dios, yo soy madre, yo tengo 3 hijos, y qué fuerte que hayas llegado tan lejos con tus desórdenes mentales y emocionales como para que un hijo te clasifique de esa manera, ¿sí? O te etiquete como una arpía. Sí son muy fuertes todos los textos, y pocas veces nos atrevemos a tocar todos estos temas que Sergio toca, y además de la manera en que lo hace. Este libro, sin ser el propósito, es altamente instructivo y meditativo. Nos llevará en una montaña rusa de sensaciones, percepciones y conocimientos. No querrá soltarlo hasta terminarlo, pues además nos obsequia el cuento de terror En la galería, con el que Sergio se hizo acreedor a una mención honorífica en la última convocatoria lanzada por el maestro Eligio Coronado, que en paz descanse, y del cual ya se ha hecho una antología. En definitiva, es un libro muy interesante que todos deberíamos de tener en nuestro haber cultural, y no solamente comprar el libro porque ya estoy aquí, déjame comprarlo. No, de verdad, leerlo, pero como esos platillos que se cocinan a fuego lento, irlo disfrutando, irlo masticando bien, degustando, porque vamos a ir encontrando cosas muy interesantes. Y generalmente se leen fragmentos o se leen poemas de lo que venga dentro del libro. En esta ocasión, lamento informarles que no lo vamos a hacer, a menos de que en último momento Sergio disponga otra cosa. No es lo mismo. Decía hace poco alguien, dice, leí unos poemas, dice, y la verdad los leo con tu voz. Entonces, es cierto, eso pasa mucho. Por eso hay que darle esa voz propia a cada uno de los textos, a cada una de las historias que contienen en este libro, y que esa va a ser otra de las partes interesantes, la apropiación del yo de ustedes, del yo de cada lector. No nada más del yo de Sergio, no nada más del yo de los que estamos al frente leyendo o compartiendo con ustedes. Pues bueno, Sergio, primero lo primero. ¿Hasta qué punto hiciste ficción con tu historia? Es un poquito difícil, ¿sí se oye, verdad? Es un poquito difícil distinguir la ficción de la realidad, porque
si pensamos que la vida es una metáfora, o como decía Gabriel García Márquez, que solamente son recuerdos lo que vivimos, entonces llega un momento con los años en que uno dice, esto no sé si lo viví, si me lo platicaron, si lo leí, lo vi en una película o de dónde lo saqué. Al final no sabemos si es ficción o si es realidad. Y a veces la realidad la tomamos como ficción. Y lo que era ficción lo aceptamos como realidad. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es hasta donde uno se da cuenta. Ni siquiera hasta donde uno quiere, hasta donde uno se da cuenta. ¿Realmente estamos viviendo la realidad de nuestra ficción o la ficción de nuestra realidad? Entonces la respuesta pues queda para cada quien. Muy buena respuesta y muy buena evasión. Estuvo muy bueno el capotazo, ¿no? No, pero es que ciertamente, y volvemos a lo que decía yo ahorita, la voz del yo de cada uno, no la voz del yo de Sergio. Sí, que es muy interesante, pero nos da la pauta para hacer un análisis profundo. Aunque no lo tengamos pensado hacer, lo hacemos de manera inconsciente al ir leyendo, porque nos va remitiendo a pasajes conocidos o pasajes imaginados y nos remite a eso. Entonces es muy interesante el proceso que vas viviendo al irlo leyendo. De verdad fue difícil soltarlo y olvidar en la primera lectura, olvidarme de por qué y para qué lo estaba leyendo, no nada más para conocerlo, sino que tenía que hacer un trabajo, pero me adentré tanto que solo lo leía y lo disfrutaba. Y lo volví a leer y a la mitad me empezó a pasar lo mismo. Y dije, bueno, ok, lo dejo, lo descanso tantito y vuelvo a retomar porque ya me estaba enrolando tanto y se me estaba yendo tanto también a mí mi fantasía escritora. Entonces es muy interesante este proceso en el que nos va a meter este libro. Yo ahorita voy a dar paso a que mi compañero Juan Manuel Cermeño nos comparta con su voz todo lo que él sabe y lo que vio, lo que tiene que decir sobre este libro, para que bueno, ya después regresemos con algunos cuestionamientos, ya sean de nosotros o si ustedes tienen preguntas, pues también hacerlos. Muchísimas gracias, Sergio. Felicidades.